Hola Escorpio, ¿cómo andan mis escorpianos maravillosos? Besito que siempre te envío, mi amor, con mucho cariño. Y vamos con tu horóscopo semanal, horóscopo que comprende ya esta tercera semana del mes de octubre 2023. Ya casi vamos comenzando ya tu tiempo, ¿verdad? Pre-cumpleaños de Escorpio. Bueno, pues vamos a ver, mi amor, las energías para ti en esta semana y todo lo que debes tener en cuenta. Decirte que son lecturas generales, Escorpio, atrapa lo que sea para ti y lo que no, libéralo al universo. También recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información para esta semana. Pues ya casi estás de cumpleaños y te da la bienvenida, como siempre, la bella Luna. Hola Escorpio, ¿cómo estás? Un besito, mi amor. Te envía tu preciosa Pantera Negra. Bueno, pues ya estás preparando tu cumple, ¿verdad? Bueno, pues ya casi estamos entrando en tu tiempo, que me encanta el tiempo de Escorpio, ¿eh? Bueno, pues espero que prepares un cumpleaños, mi amor, con tus seres queridos y la pases súper bien, como tú desees, ¿eh? Si quieres, bueno, pues tranquilito, y si quieres en una fiesta, lo que tú desees hacer. Bueno, pues vamos con 8 Zen. Vamos con 8 Zen a ver cómo andan esas energías de Escorpio para esta semana. Comenzamos tu lectura. Ay, no, tú no estás para cosas complicadas. Esta energía está muy gráfica, ¿verdad? Así anda Escorpio, paseando por una pradera, recogiendo flores silvestres. Esto lo que representa es precisamente lo que dice, lo simple y lo ordinario. Mira, cuando sale esta energía, me lleva directamente a aquel consultante, que en este caso eres tú, mi amor, porque este horóscopo no desea complicarse la vida, por lo menos por esta semana. Y yo te diría nunca, ¿verdad? No. Estás entrando, te decía, ya prácticamente lo que faltan son poquitos días para que entre el sol en Escorpio. Comienza tu tiempo, comienza el sol a transitar en tu signo. Vas a estar cumpliendo años y bueno, pues no vas a querer complicarte la vida con nada. De hecho, si hay algo que te está complicando la vida, como alguna situación difícil, algún malentendido con alguien, algo que tenga que ver con el amor, con la familia, ¿verdad? Que no está del todo bien, lo vas a estar, mira, arreglando, o al menos intentando que no te moleste. Porque tú estás vibrando en lo simple y lo ordinario. No quieres situaciones complejas, por lo menos a partir de esta semana. También esta carta me habla, puede ser que algunos escorpianos estén sintiendo en su energía los deseos de conectar con la naturaleza, por así decirlo, conectar. Por ejemplo, irte a un campo, o hacer algún retiro espiritual. Quizás algunos escorpianos deseen, por ejemplo, pasarse unos días ahí en un campito o en un río, o me voy a la playa, un poco más aislado ya de la vorágine de la ciudad o del lugar donde yo vivo. Y bueno, pues por supuesto disfrutar de esto que es precisamente la naturaleza. Si tienes manera de hacerlo, posibilidades de hacerlo, hazlo. Porque yo siento en tu energía que andas buscando la paz, la tranquilidad. No quieres situaciones difíciles, situaciones complejas. Más bien estás optando por aquí paz y en el cielo gloria, como dice el dicho, ¿verdad? Así que si tienes la oportunidad de conectar con la naturaleza, o bueno, pues tomarte tu tiempo para ti, hazlo, porque te va a venir muy bien con esa energía que es lo simple y lo ordinario. Bueno, pues me gusta mucho tu energía, Escorpio. Me encanta tu energía. Vamos con el tarot, mi amor. Vamos con el tarot y vamos a ver qué te dice el tarot con este pedazo de energía, como dice Tati, ¿verdad? Lo simple y lo ordinario. Nada de complicaciones, ni de situaciones difíciles que me roben mi paz y mi tranquilidad, ¿verdad que sí? Vamos a comenzar. Tienes aquí un paje de espadas. Tienes también por aquí el rey de pentáculos. Me gusta mucho lo que estoy viendo hasta ahora. Tienes una reina de copas. Bien. Tienes por aquí la carta de el caballero de copas. ¿Cuántas copas? Y el 10 de espadas. En el fondo del mazo ha quedado el paje de bastos como carta clave, que la vamos a dejar para el final. Escorpio, esto es una lectura muy bonita, quiero que sepa. Y realmente
muy acorde con esta energía de lo simple y lo ordinario. Realmente tú no estás para situaciones complejas, tú estás puesto para tus cosas. Y lo que te robe la paz lo vas a estar desechando totalmente de tu vida, o ya lo estás desechando, o lo desechaste ya. Mira, vamos a comenzar. Tienes aquí el paje de espadas. El paje de espadas me habla me da varios mensajes. Primero que todo, vas a estar recibiendo comunicación. Si hay algunos escorpianos aquí, fíjate que yo tengo aquí caballeros, tengo pajes, 2 pajes, hay mucha comunicación. La comunicación va a estar open, abierta totalmente en esta semana. Si hay algunos escorpianos que están en contacto cero, se puede romper el silencio en cualquier momento en esta semana. Esta persona que sepas, si tú estás en contacto cero, esta persona no te pierde ni pie ni pisada y anda espiándote por redes sociales, andas queriendo saber lo que tú estás haciendo, si publicas algo que le dé un indicio de si saliste, de si conversaste con este, con el otro, en fin, anda buscando información sobre ti. Así que vas a descubrir quizás también a un espía en tus redes sociales que no es, por ejemplo, una personita especial o un contacto cero. Puede ser también que haya varias personas que estén al tanto de lo que anda haciendo Escorpio, de lo que publicas o dejas de publicar. Bueno, esta información te llega, tú sabrás cómo manejar esto de las redes sociales, si las tienes, en fin. O de lo que hablas con otras personas, bueno, pues sabes que esa información puede estarse filtrando, ¿verdad? Por ahí te dejo la clave de este asunto. El paje de espadas también habla de buenas noticias que pueden estarte llegando por esta semana. Así que noticias que van a sorprenderte mucho, noticias que van a requerir de tu acción. Quizás haya algún documento que hayan algunos escorpianos solicitado o pedido algo con respecto a, puede ser documentos, empleo o algo así. Bueno, pues te llega definitivamente. Hay muy buenas noticias, fluyen las comunicaciones en esta semana. Si tuvieran algunos escorpianos que hacer una gestión fuera de casa, ¿verdad? Hacer una gestión o por teléfono incluso, solicitando algo, bueno, pues lo vas a lograr hacer sin ningún tipo de inconveniente y ese algo que tú necesitas solicitar, pues te va a llegar sin ningún tipo de problema. Mira, incluso compras online y demás, ¿verdad? Las compras estas por aplicaciones en línea, pues también. Muy buena semana para esto, para solicitar, para comprar también y para pedir cosas que bueno, pues te lleguen en paquetes, ¿verdad? En la casa, en tu casa. Tienes aquí un rey de pentáculos. El rey de pentáculos me habla de mucha estabilidad, sobre todo la parte económica. Así que, Escorpio, si tú has estado con alguna situación difícil de economía, se va a poner muy en orden, pero fíjate, va a haber alguien que o bien te va a ayudar, o te va a regalar un dinero, o te va a prestar un dinero, te va a ayudar económicamente. Si has estado pasando alguna situación difícil, puede ser también que algunos escorpianos, entre esas buenas noticias, te llegue una bonificación en tu trabajo o un aumento de salario. Puede ser también. Pero también puede ser que te aprueben un préstamo en alguna institución financiera. Para los que la han solicitado o están pensando solicitarla, muy buen tiempo para esto. Yo te siento muy estable, la parte económica, estable. Y ya te digo, si has tenido alguna dificultad, la vas a estar solucionando a partir de esta semana sin lugar a dudas. Tienes aquí una reina de copas que me habla. Para los escorpianos que están solteritos, vas a estarte enamorando otra vez. Tati, ya yo me enamoré, me lastimaron, yo no me quiero volver a enamorar. La frase yo no me quiero volver a enamorar, detrás lo que encierra esa frase es me han lastimado demasiado, tengo miedo a sufrir. Eso es lo que encierra esa palabra de esa frase, no me quiero volver a enamorar. ¿Verdad que sí? Así que no temas, mi amor, porque todas las personas nos llegan a nuestra vida a lastimarnos, a herirnos, a reírse de nosotros, a jugar con nuestro tiempo. Tienes aspectado aquí un rey de pentáculos que habla de te vas a enamorar de alguien que no viene jugando, que viene pisando firme, que te va a mostrar una relación estable, duradera, con mucha prosperidad, con mucha abundancia, que va a querer compartir todo contigo. Así que atentos porque te vas a volver a enamorar, pero de la persona indicada, la persona que te conviene, la persona que te va a amar y sobre todo te va a respetar, porque el Rey de Pentáculos habla de respeto.
Si hay algunos escorpianos que no tienen hijos, que quieren tener hijos, ¿verdad? Que lo desees porque estás en edad fértil y demás. Bueno, los que no estén en edad fértil, pues libera este mensaje. Pero los que deseen tener hijos, vas a poder formar una familia, tener tus hijos y tener una familia hermosa con esta persona nueva que va a estar llegando para ti. Si hay algún escorpiano que ya esté conociendo a alguien nuevo, pues es esa misma persona. Porque es alguien que no es una expareja, al contrario, es alguien con el que tú nunca has tenido una relación formal ni mucho menos. Hay un caballero de copas aquí. Mira, los escorpianos que están en pareja y que tienen personita especial, tu pareja o tu persona especial, ve adaptando la lectura, te va a hacer una propuesta por esta semana. Puede ser una propuesta de a futuro vamos a casarnos, sí, a futuro vamos a viajar o a futuro vamos a tener un hijo, si lo desean y pueden hacerlo. A futuro vamos a mudarnos de casa. Hay una propuesta que te va a encantar y una propuesta que va a poner tu corazón muy alegre y te vas a dar cuenta lo mucho que te ama tu pareja o tu persona especial. Hay una propuesta que te va a hacer. Puede ser incluso de hacer un viaje o algo así, pero eso que te va a proponer, que para todos no va a ser exactamente lo mismo, a ti te va a encantar. Y puede ser que algunos escorpianos hace tiempo que vengan esperando que llegara esa propuesta. Bueno, pues si es tu caso, mi amor, finalmente llega en esta semana. Mira, tienes aquí un 10 de espada, Escorpión. Estás en un momento puntual en esta semana de finalizar un ciclo de dolor. Cuando comience a transitar, esto lo estoy canalizando, cuando comience a transitar el sol en tu signo, en Escorpio, van a cambiar muchas cosas para ti. Y no solamente van a cambiar para ti, van a cambiar para muchos signos y para muchas personas. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo del sol en Escorpio, yo lo he dicho en otras ocasiones, te lo he dicho a ti también, trae esa energía plutoniana de una profunda transformación y cambio. Se producen cambios importantes en nuestra vida cuando el sol entra en Escorpio. Así que tú, por supuesto, que eres Escorpio, no estás exento de esto que estamos hablando. Estás dejando atrás una etapa de dolor, de sufrimiento, donde te han traicionado, donde quizás no tenías dinero, no tenías empleo, las cosas estaban mal para ti. Tu trabajo te iba mal o no te iba tan bien, tu negocio tampoco prosperaba, es decir, para todos no va a ser igual, pero este tiempo tan difícil que has venido atravesando de un tiempo a esta parte, incluso que te hicieran brujería, que te hicieran hechicería, cosas, personas malas, con malas vibras, malas intenciones contigo, todo esto lo vas a estar, ¿qué? Dejando atrás, se quedan sepultados, le vas a estar dando cristiana sepultura. Y eso incluye personas hipócritas en tu vida, eso incluye también un mal amor, una persona que no te ama lo suficiente o que no está a la altura de tus sentimientos. Tú vas a estar dejando atrás definitivamente muchas cosas. A partir de esta semana, cuando comience el sol a transitar en Escorpio, todo florece para ti, mi amor, y comienzas a vivir una nueva etapa en cambio y transformación. Lo más importante de tu lectura es esta última carta, el 10 de espada. Y es este último mensaje. Así que toma notas, mi amor. Toma notas porque te viene un tiempo de profundo cambio y transformación. Y ya te digo, no es solamente para ti. Tú se lo transmites, tu energía plutoniana y el sol ahí en Escorpio se lo transmite a las demás personas también, que no son Escorpio. Bendito, ¿verdad? Bendito sea Escorpio y bendito sea esa preciosa energía que tú tienes, mi amor. Y gracias por regalarnos tu energía, ¿verdad? Besitos para ti. Paje de bastos. Mira, tu carta clave. Comunica, habla, di lo que tengas que decir. Estate atento también. Bien visual ahí con todas las cosas que pasan a tu alrededor para que llegues a conclusiones, para que puedas tomar decisiones acertadas. Vigilante y habla lo que tengas que hablar, ¿verdad? Este paje lo que te está diciendo básicamente es comunica lo que tengas que comunicar, las comunicaciones están open, están abiertas para ti y vigilante con todo, observador, bien observador con todo. Bueno, vamos, wow, qué lectura tan bonita, fíjate, una lectura de precumpleaños. Es lo que sentí, ¿oíste? Es lo que sentí, Escorpio. Una lectura de precumpleaños. Bueno, vamos
con tu arcano mayor que va a estar rigiendo tu semana. Vamos a ver qué arcano mayor por aquí. Bueno, cariño, la carta del loco, ¿verdad? Qué maravilla. Mira, el loco. Nuevos comienzos, nuevos inicios, un comienzo de cero. Ajá. Y lo hablábamos, es decir, estás en una etapa de finalizar y te salía en tu lectura. Yo te dije que tu mensaje más importante fue ese último, el del 10 de espadas, ¿verdad que sí? Bueno, pues estás en medio de un nuevo comienzo, un comienzo de cero, de no pensarte tanto las cosas y avanzar, asumir riesgos, dejar atrás una etapa dolorosa, difícil en tu vida. Así que hacia adelante, mi amor, comienzo de cero, nuevas cosas y oportunidades llegando a tu vida, un nuevo amor, un nuevo empleo, si es lo que tú necesitas, lo que tú desees. La oportunidad va a estar delante de ti, así que asume riesgos y tómala. Comienzo de cero para Escorpio. Vamos, qué pedazo de lectura. Vamos con tus guías. ¿Qué te quieren decir? Mira qué bonito está esto. Apunta a la luna. Si fallas, podrías dar a una estrella. No pares de luchar. No porque hayas fallado en un disparo, no, ya fallaste. No, 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 no. Sigue tú, sigue apuntando a la luna, sigue ahí. Que probablemente no le des a la luna, pero le dejas una estrella, ¿verdad? Así que tú continúa luchando, que nada te detenga, que nada detenga tu vuelo, nada, absolutamente nada. Vamos con los ángeles y vamos a ver qué ángel y qué te quiere transmitir, qué ángel te va a hablar y qué te quiere transmitir para esta semana. El ángel del buen humor, fíjate, vamos a estar sonrientes, ¿verdad? Y dice, no importa qué te haya ocurrido, sonríe. Una sonrisa abre más puertas que 1000 llaves. Las abre prácticamente todas. Te voy a repetir, no importa qué te haya ocurrido en esta vida, no importa. Tú sonríe. Una sonrisa abre más puertas que 1000 llaves. Las abre prácticamente todas. Qué bonito, mi amor, ¿eh? Así que sonríe, porque te dice que esa es la llave que abre las puertas, la sonrisa. Y yo sé que sí, ¿eh? A veces yo no tengo muchas ganas de sonreír, pero sin embargo cuando sonrío, todo es más fácil, todo se vuelve más fácil, ¿verdad que sí? El buen humor, el ángel del buen humor. Bueno, vamos. Escorpio es muy dulce, los escorpianos son muy fuertes, muy determinados, muy valientes, pero también son dulces, cariñosos, ¿verdad? Y muy fieles, así que ya sabes, a sonreír, mi amor. Vamos con Libra, signo de aire. Tienes aquí a Piscis, signo de agua. El loco es energía de Piscis y de Aries, signo de fuego. Tienes aquí a Cáncer, signo de agua también. Y tienes a Capricornio, signo de tierra. En el fondo del mazo tienes a Leo, signo de fuego. Escorpio, besitos, mi amor. Déjame en comentarios qué te ha parecido, a mí me va a encantar leerte. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. Y yo, como siempre, mi amor, junto con la bella luna, deseándote una excelente semana, que todo te salga bien y que seas muy feliz. Pre-cumpleaños, recuerda. Namaste. Bye, bye.